Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal My Tutoriales. En este video vamos a comprobar si pasando corriente de una batería de moto a tu auto, o en este caso camioneta, esta enciende. Así que, comencemos. Se necesita un multímetro. Lo colocamos en voltaje continuo o directo en 20 voltios, ya que el rango de voltaje de las baterías es de 12 voltios. Aquí en el multímetro se debe colocar mayor a esa escala. Coloco las puntas del multímetro en los postes de la batería, respetando los colores, el negro con el poste negativo y el rojo en el poste positivo. Como se pueden dar cuenta, me marca 9.6 voltios, que no es suficiente para que éste encienda, por lo menos debe tener 12.3 para arrancar. Vamos a intentar encender la Ya, camioneta y en el multímetro se puede ver antes de que encienda cómo hay un consumo. La tensión de la batería se ya. reduce y esta no enciende por el poco voltaje que tiene. Y una vez se regrese la llave, el voltaje se regresa, pero ya un poco menos de lo que tenía. Ahora a 9.46 voltios. Si sigues haciendo esto, lo único que pasa es que descargas más la batería. Revisamos el voltaje de la batería de la moto. Coloqué las puntas al revés para que vean lo que pasa, que nos marcará el voltaje negativo. Y ahora respetando los colores, el rojo con el poste positivo y el negro en el negativo. Como se pueden dar cuenta, me marca 12.35 voltios, por lo que la batería está perfecta. Siempre es bueno separar las pinzas, si no al conectarlas en la batería y estas hacen contacto, te dará un sustito. Estando la moto apagada, conectamos la pinza roja en la terminal positiva. Se hace con cuidado, por lo estrecho del lugar. Enseguida la pinza negra en la terminal negativa, asegurándote y no se vayan a desprender. Ahora conectamos la pinza roja en la terminal positiva de la batería de la camioneta y la pinza negra en la terminal negativa, o algunos suelen decir que lo correcto es conectar la pinza negra a una pieza de metal, como un tornillo o algo así. Ya a tu consideración. Procedemos a arrancar la motocicleta. Miren, aquí mi esposa acelera un poco la moto para que pase más corriente y vemos cómo en el multímetro va subiendo el voltaje poco a poco. Es bueno conectarle para estar revisando el voltaje y algo que debes de hacer es esperar un poco antes de intentar arrancarla. De perdido te marque 12 voltios y el tiempo ya depende de la carga de inicio de la batería. Bueno, nomás llegó a los 11 voltios y subió muy rápido. Ya tenemos 12.8. Acelero la moto y mi esposa intenta arrancarla y ya arrancó como les muestro. Rápido desconecto todo. Es poquito difícil porque con una mano estoy grabando. Una vez ya que encienda, la tensión del alternador que alimenta la batería ya es de 14.18 voltios. Es bueno dejarla un buen tiempo así para que se cargue bien la batería. Lo pusimos a prueba y como ustedes vieron, sí se puede pasar corriente con la batería de una moto a un auto o camioneta. Y de que arranca, arranca. Como les dije, el tiempo que la dejes cargando ya depende de la carga de inicio de la batería. Aquí más o menos fueron 7 minutos el tiempo que se dejó cargando, pero sí estaba muy descargada, pero tal vez en tu caso sean solo 5 minutos. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero les haya gustado. Si es así, los invito a que me regalen un like para que más personas puedan ver el video. De igual forma, compártanlo con sus amigos o familiares. Cualquier duda, por favor, háganmela saber en los comentarios y gustoso les ayudaré. Los invito a que se suscriban a mi canal para poder seguir subiendo más contenido y de igual forma activen la campanita de las notificaciones. Saludos y bendiciones.